Está con nosotros la doctora Beatriz Ramírez, ella es constitucionalista. Beatriz, muchas gracias por acompañarnos. ¿Hubo o no hubo infracción constitucional de la presidenta Dina Boluarte cuando se ausenta y se somete para esta intervención? Buenas noches, Mávila. Lo primero que hay que decir a las personas que te siguen es que las infracciones constitucionales, por más que las abogadas y los abogados te podamos dar una lectura de lo que consideramos correcto de la Constitución, hoy en día la verdad es que el Congreso es quien les da contenido, ¿no? La Constitución es bastante clara al señalar que en los supuestos de incapacidad temporal del presidente, y cuando te lo enseñan en la Facultad de Derecho, Mávila, un postoperatorio que no te permite trabajar durante varios días, y en el caso de la presidenta lo que se hizo noticia en mayo de este año es que ella al menos durante 12 días no se presentó a actividades oficiales, es decir, durante 12 días ella no trabajó. Y en la Facultad de Derecho a ti te enseñan que cuando alguien no trabaja durante un tiempo, el postoperatorio sería el ejemplo clásico de ello. Eso calza con lo que dice el artículo 114.1 de nuestra Constitución. Correcto, entonces la pregunta es, desde su interpretación particularísima, ¿hubo o no hubo infracción? La verdad es que sí, lamentablemente, en estos casos lo que debería haber ocurrido es que tendríamos dos situaciones, ¿no? Si la presidenta tuviera vicepresidentes, probablemente todo esto hubiera quedado en la esfera del Ejecutivo y la presidenta lo que hubiera tenido que hacer es apoyarse en su vicepresidente o vicepresidenta. Pero sucede que estamos en el Perú y ella es la vicepresidenta de apoyo y ya no tiene vicepresidente. No, claro, eso sí lo entiendo. Y le tocaba apoyarse en la presidencia del Congreso, que es lo que no ha hecho, aplicar otro artículo constitucional, es decir, que es el 115. Hoy estamos, si no, no estaríamos hablando del tema. Exactamente. Si ya supiéramos lo que había ocurrido, si esto lo hubiéramos pasado, ¿no? Y todos hubiéramos entendido que esto se hacía de manera legal, correcta, de acuerdo al protocolo y a las normas que ella ha asumido cumplir, ella se ha comprometido, mejor dicho, a cumplir. Pero ¿cómo queda la situación de los ministros? Porque también por aquí se habla de una complicidad, si se quiere, porque ella tiene que comunicar a los ministros y estos, en cualquier caso, son corresponsables de situaciones como esta. Tal cual, para las personas que te siguen, Mávila, la Constitución lo que dice es que cuando tú tienes un supuesto de incapacidad, te suceden tus vicepresidentes y como ella no tiene vicepresidentes, a quien le debió haber avisado, como tú bien decías en la nota, era el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto. Ya sabemos que no le avisó. ¿Eso genera una infracción constitucional? Sí. Nuestra Constitución también te dice en un articulito, que es el 128, que todas las personas que son ministras y ministros y conocen de una infracción constitucional necesitan reportarla, porque si no asumen responsabilidad política, si no renuncian al cargo. En este caso, el señor Otárola también, porque él sabía, él ha hablado con ella después, cuando además hasta describe el tono de la voz y dice que no, que se notaba, que hablaba con dificultad. Exactamente. No, además, yo entiendo que la norma que se aprobó en el Congreso, y díganos si esto es correcto, es para los viajes, cuando ella tiene que salir invitada en viajes de Estado. Al exterior. Claro, al exterior, y entonces, bueno, se da una norma para poder viabilizar esa doble función de la presidenta, ¿no? Pero esto no aplica para decisiones particulares de la presidenta. Es decir, además, mañana ella no puede decir, me voy a un bautizo, voy a ser madrina de alguien y por lo tanto desde la iglesia puedo monitorear cómo avanza el Consejo de Ministros. Exactamente, y además hay que decir que esta no ha sido una intervención de salud de urgencia o menos de emergencia. Esto ha sido una operación claramente estética, como tú bien decías en la introducción. Y básicamente la presidenta ha decidido ausentarse y a cualquiera de nosotros, a ti o a mí, Mávila, nos hubieran descontado esos 12 días de trabajo. Lo que no suele pasar es que creería que el enfoque que habría que darle es: el Congreso no le está cobrando la responsabilidad política que por norma le podría cobrar. A quien le corresponde hacerlo es al Congreso, y esto nos muestra un doble estándar. Cualquier trabajador presenta no solamente ese certificado médico, si no lo tiene y si no hay justificación de su ausencia, es clarísimo que se le descuenta. Ahora, hay diferencia porque la operación es estética aparentemente, porque la congresista Juárez habla de una apendicitis. ¿Cómo se hubiera resuelto legalmente y constitucionalmente una situación de real urgencia como esa? Probablemente lo que ella no ha querido hacer es exponer justamente lo estético de su intervención, ¿no? Porque si ella hubiera tenido una apendicitis, sin ninguna duda esto hubiera sido un tema de noticia nacional y el presidente del Congreso la hubiera cubierto sin ningún problema.
Pero claramente para ti, para mí, para todas las personas que te siguen, Mávila, lo que ella no ha querido es exponer al público que estaba haciéndose una intervención claramente para mejorar los cánones de belleza que ella quería alcanzar, ¿no? Y básicamente el Congreso está decidiendo no usar la fuerza política que sí usa en otros casos, porque aquí lo que hay que poner en, digamos, en peso, en evidencia, es el mecanismo del control político. Cuando tú haces algo, alguien te tiene que cobrar la responsabilidad. En este caso, como tú decías, la presidenta ya lo hizo en el primer semestre del año pasado. Nos hemos enterado este año, no ha pasado nada, ahora vuelve a saltar la noticia porque un ministro muy cándidamente nos hace saber que yo no diría que tan cándidamente, pero bueno. Exactamente, pero nos hace saber que sabía y se olvidan porque hay como mucha confianza en que la responsabilidad política nunca llegará, ¿no? Claro, porque pareciera que el señor Otárola es muy consciente de lo que está diciendo, aunque en las formas comete un lapsus. Y digo a propósito de lo que ustedes van a ver y escuchar enseguida. ¿Ella le informó de que se operaría? Dijo que sí iba a hacer una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración. Sí, yo sabía la intervención de la presidenta, efectivamente. Estamos hablando de una rinoplastía. Una rinoplastía, aparentemente, ¿no? Hay muchos tipos de rinoplastías. ¿Sí? ¿Lo podemos volver a poner, por favor? Vamos a volverlo a poner, porque claramente, fíjense bien, los segundos, esos primeros segundos son claves. Él habla de... Por algo se corrige, además, fíjense. ¿Sí? ¿Ella le informó de que se operaría? Dijo que sí iba a hacer una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración. Sí, yo sabía la intervención de la presidenta, efectivamente. Estamos hablando de una rinoplastía. Una rinoplastía, aparentemente, ¿no? Hay muchos tipos de rinoplastías. ¿Sí? Ella le informó... Muy bien, ahí está clarísimo que el señor Otárola dice, yo sabía de una perdón, no es rinoplastía, es una operación por problemas respiratorios, ¿no? Pero ¿dónde está el certificado médico? ¿Dónde está? ¿Dónde está el diagnóstico que se hace, los exámenes que se hacen, ¿no? Con la recomendación de operación para la presidenta. ¿Dónde está la transparencia? Palabras finales, Beatriz, sobre esto entonces, al margen de que se llegue o no, porque sabemos que es muy difícil que una moción de vacancia prospere cuando el Congreso ha renunciado prácticamente a hacer control político, pero lo que sí es cierto es que aquí hay una falta. Tal cual. Si estuviéramos en un Estado de Derecho más consolidado, Mávila, nosotros hoy día veríamos un contrapeso que no se hace cuando tú me caes bien y cuando me caes mal, digamos la ley, cuando me caes bien no te pasa nada, ¿no? Cuando me caes bien o cuando no te quiero cobrar la falta, no uso mi control político y te perdono todo, lo que claramente para cualquiera con dos dedos de frente es una infracción constitucional o sería la vacancia que a tantas personas les entusiasma. Pero ahora más bien parece que a ciertas personas se les perdona todo y a otras inhabilitación por 10 años. Y creo que eso es algo que hay que pensar en el país y nos lleva bien, ¿no? Sí, la importancia del control político.